Mi nombre es Javier Navarro, tengo 48 años y durante mucho tiempo estuve convencido de que la estabilidad se conseguía de una sola manera, trabajando, siendo paciente y manteniéndose fiel a las personas que uno ama. Durante más de 10 años creí que mi matrimonio era justamente eso, una alianza imperfecta, con problemas como cualquier otra, pero sincera y estable. Nunca imaginé que todo lo que había construido podía venirse abajo por una decisión tomada a mis espaldas. Lucía pensó que había calculado cada movimiento. Pensó que podía apartarme de nuestra vida y quedarse con prácticamente todo, y durante un tiempo estuvo muy cerca de conseguirlo. Lo que ella no sabía era que había dejado pendiente algo aparentemente insignificante, una firma que nunca puso, una línea vacía dentro de varios documentos que parecían completamente normales. Un detalle tan pequeño que cualquiera habría pasado por alto, pero ese detalle terminó cambiándolo todo. No descubrí lo que estaba ocurriendo de un momento a otro. Fue más parecido a observar una pequeña grieta en una pared y darse cuenta, demasiado tarde, de que llevaba meses creciendo. Todavía recuerdo con claridad el instante en que comprendí que Lucía ya no me veía como su compañero. Yo estaba de pie en la sala de nuestra casa, sosteniendo una carpeta llena de documentos, mientras ella hablaba por teléfono en voz baja. Apenas me miraba, se comportaba como si mi presencia fuera incómoda, como si yo fuera un visitante que había entrado sin permiso. No hubo discusión, no hubo una gran confesión, solo aquella frialdad. Y a veces un gesto dice mucho más que una conversación entera. Antes de que todo comenzara a complicarse, mi vida era bastante sencilla. Soy contador independiente en Guadalajara. Estoy acostumbrado a jornadas largas, clientes exigentes y números en los que un pequeño error puede cambiarlo todo. Mi rutina era prácticamente automática. Café fuerte al amanecer, varias horas frente a documentos y computadoras, reuniones con clientes y trabajo hasta tarde, todo acompañado por una idea que durante años me ayudó a seguir adelante. Algún día tendríamos suficiente estabilidad para disfrutar de todo ese esfuerzo. Lucía parecía comprenderlo, me decía que me apoyaba, me repetía que estábamos construyendo un futuro juntos, y yo le creía. Mientras yo hacía cuentas para mantener nuestra vida en orden, ella, sin que yo lo supiera, llevaba tiempo haciendo sus propias cuentas. Si disfrutas las historias donde cada decisión termina teniendo consecuencias y donde un pequeño detalle puede cambiarlo todo, puedes dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos llenos de giros inesperados y lecciones difíciles de olvidar. Después de que todo salió a la luz, muchas personas me hicieron la misma pregunta. ¿Nunca viste ninguna señal? La respuesta es sí. Las señales estaban ahí. El problema es que cuando confías en alguien, siempre encuentras una explicación razonable para aquello que no quieres aceptar. Uno piensa que el cansancio explica las conversaciones cada vez más cortas, que la rutina explica la distancia, que después de tantos años el amor simplemente cambia y se vuelve más tranquilo. Eso fue exactamente lo que pensé durante demasiado tiempo. Lucía y yo llevábamos 12 años juntos. Ella trabajaba como administradora en un restaurante de la zona. De hecho, nos conocimos allí. Yo acudía una vez al mes para revisar parte de la contabilidad del negocio. Desde el principio me pareció una mujer organizada, reservada y muy segura de sí misma. Siempre parecía tener cada detalle bajo control. Aquello me llamó mucho la atención. Con los años entendí que esa misma capacidad para mantener todo bajo control también hacía muy difícil saber lo que realmente estaba pensando. Vivíamos en una zona tranquila, casas parecidas, vecinos que saludaban desde la distancia y una rutina que probablemente a muchas personas les habría parecido aburrida. A mí me gustaba. Después de pasar todo el día resolviendo problemas ajenos, llegar a una casa tranquila era suficiente. Yo salía temprano y normalmente regresaba tarde. Cuando abría la puerta, siempre encontraba alguna luz encendida. Algunas noches la cocina olía a comida recién preparada. Otras veces, Lucía estaba sentada mirando su teléfono y apenas levantaba la vista para saludarme. En aquel momento no veía nada extraño. Pensaba que así era la convivencia después de tantos años. Ahora entiendo que aquella normalidad también le permitía mantener cada vez más distancia sin que yo hiciera demasiadas preguntas. Mi trabajo nunca fue especialmente llamativo, pero sí constante. Llevaba la contabilidad de pequeñas y medianas empresas, negocios familiares y profesionales independientes que necesitaban a alguien en quien confiar. Poco a poco fui construyendo una cartera sólida de clientes. Mis ingresos comenzaron a mejorar
y justo antes de que nuestra relación empezara a cambiar de verdad, conseguí varios contratos importantes. Para mí, aquello era una gran noticia. Significaba que después de años de esfuerzo, podríamos estar mucho más tranquilos económicamente. Llegué a casa emocionado y se lo conté a Lucía. Ella apenas respondió, qué bueno. Nada más. Ni preguntas, ni entusiasmo. En aquel momento pensé que estaba cansada, preocupada por su propio trabajo. Ahora sé que simplemente tenía la cabeza en otros asuntos. Durante años también creí que los dos veíamos el dinero de la misma manera. Yo me ocupaba de la mayor parte de los gastos, la casa, el automóvil, los recibos y muchas de las compras habituales. Lucía decía que su trabajo de medio tiempo ayudaba a equilibrar las cosas. Nunca pregunté demasiado sobre lo que hacía con su sueldo. No sentía que tuviera motivos para hacerlo. Prefería confiar. Para mí, mantener la tranquilidad dentro de casa era más importante que revisar cada movimiento financiero. Con el tiempo, sin embargo, la distancia comenzó a hacerse imposible de ignorar. Lo extraño era que nunca ocurrió mediante grandes discusiones. No había escenas, no había confrontaciones constantes, solo existía una especie de vacío silencioso. Era como compartir la casa con alguien que continuaba allí por costumbre, pero cuya mente estaba en otro lugar. Lucía empezó a llegar cada vez más tarde. Cuando preguntaba dónde había estado, las respuestas eran vagas. También comenzó a cuidar mucho más su apariencia. Pasaba largas horas mirando el teléfono y, en ocasiones, apagaba la pantalla justo cuando yo pasaba cerca. Aún así, no llegué a ninguna conclusión concreta. Me repetía que probablemente atravesaba una etapa diferente, que quizá necesitaba más espacio, que las parejas pasan por momentos así. Hasta que un día ocurrió algo que debería haberme hecho prestar mucha más atención. Estaba buscando unos documentos para realizar un trámite bancario cuando encontré una carpeta antigua guardada en uno de los cajones. Dentro estaban varios documentos de nuestro matrimonio, escrituras, formularios que habíamos firmado años atrás y algunos papeles que no recordaba haber visto nunca. Empecé a revisarlos por encima. En ese momento entró Lucía. Su expresión cambió. Fue apenas un segundo. No dijo nada extraño y tampoco reaccionó de una forma evidente. Pero noté una tensión diferente en su mirada. Me preguntó, ¿necesitas algo? Respondí que no. Cerré la carpeta y seguí con lo que estaba haciendo. Durante mucho tiempo pensé en aquel momento, porque probablemente esa fue la primera oportunidad real que tuve de descubrir lo que estaba ocurriendo. Si hubiera revisado aquellos documentos con calma, quizá muchas cosas habrían sucedido de otra manera, pero no lo hice. Los días continuaron pasando y las señales se volvieron más frecuentes, más ausencias, más silencios, más explicaciones que no terminaban de convencerme. Y, sobre todo, comenzó a aparecer en Lucía una actitud que en aquel momento no supe interpretar. Era la tranquilidad de alguien que ya había tomado una decisión, como si todo estuviera resuelto en su cabeza y simplemente estuviera esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. Lo que yo todavía ignoraba era que aquello llevaba tiempo preparándose. Lucía no estaba improvisando. Había pensado cuidadosamente cómo reorganizar nuestra situación y cómo dejarme prácticamente fuera de todo aquello que habíamos construido durante años. Sobre el papel, su estrategia parecía impecable. Había documentos, había trámites, había decisiones tomadas con mucha anticipación. Todo parecía estar perfectamente preparado, excepto por una cosa, una pequeña formalidad que había quedado incompleta. Una firma. Una sola línea sin completar entre muchas páginas llenas de nombres, números y cláusulas. Lucía estaba convencida de que ese detalle no tenía importancia, pero justamente aquella omisión terminaría convirtiéndose en la pieza más importante de toda la historia, porque los cambios más grandes no siempre empiezan con una discusión. A veces comienzan con un documento, con una carpeta, con una firma pendiente, o con una visita aparentemente rutinaria a un lugar al que nunca pensaste que tendrías que acudir por algo relacionado con tu matrimonio. En mi caso, todo empezó a revelarse cuando Lucía me pidió que la acompañara a una notaría. Según ella, únicamente teníamos que firmar unos documentos, nada complicado, nada fuera de lo normal. Me lo dijo con tanta tranquilidad que no tuve motivos para desconfiar. Todavía recuerdo su voz aquella mañana, casual, serena,
como si lo que estábamos a punto de hacer fuera un trámite cualquiera, así que acepté acompañarla, sin imaginar que aquella visita sería el comienzo del momento en que finalmente entendería lo que Lucía llevaba tanto tiempo preparando. Daniela solo mencionó que se trataba de unas actualizaciones del seguro y de ciertos ajustes relacionados con la documentación de la casa. Según ella, no era nada urgente ni especialmente importante. 3 días después, estábamos sentados frente a un escritorio frío, mientras un notario repasaba una serie de documentos que, para ser sincero, yo no comprendía por completo. Daniela apenas me miraba. Se limitaba a golpear suavemente la mesa con las uñas, mostrando una impaciencia que en aquel momento no supe interpretar. Cada vez que el notario explicaba algún punto, ella asentía incluso antes de que yo tuviera tiempo de procesarlo. Yo firmé lo que me indicaron sin hacer demasiadas preguntas. Tenía la cabeza llena de pendientes, clientes, declaraciones y problemas del trabajo. Y hasta ese día jamás había considerado seriamente la posibilidad de que la mujer con la que compartía mi vida pudiera aprovecharse de la confianza que yo había depositado en ella. Una semana después, descubrí que había mucho más detrás de aquella visita. Llegué a casa pocos minutos después de que Daniela hubiera salido. Sobre la mesa había una carpeta abierta. No sé si la dejó allí a propósito, como una especie de mensaje silencioso, o si simplemente salió con demasiada prisa. Pero cuando me acerqué y vi mi nombre en uno de los documentos, algo llamó inmediatamente mi atención. Debajo de mi nombre no había ninguna firma, era un borrador de un convenio relacionado con la separación de bienes. Eso, por sí solo, ya era suficiente para preocuparme. Pero lo verdaderamente importante estaba en la otra parte del documento. Daniela sí había firmado. Su nombre estaba ahí, su firma también. La mía, no. Me quedé mirando aquellas páginas durante varios minutos. Y de repente todo empezó a tener sentido. Los últimos meses, la distancia, los silencios, las salidas sin demasiadas explicaciones, la frialdad. Aquello no parecía una serie de coincidencias, parecía preparación. Daniela llevaba tiempo organizando su salida y, por lo que mostraban aquellos papeles, había intentado hacerlo de una manera que me dejara en una posición muy desfavorable. No dije nada. Volví a colocar la carpeta exactamente donde estaba. Cerré la puerta de la casa, caminé hasta mi automóvil y me quedé sentado detrás del volante durante un buen rato, sin siquiera encender el motor. No sentía una emoción desbordada, era algo distinto, una sensación seca, pesada, la clase de claridad que llega cuando finalmente entiendes algo que llevabas meses intentando explicar de otra manera. Esa misma tarde Daniela regresó y actuó con absoluta normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Como si aquella carpeta no existiera, como si yo siguiera sin saber nada. Esa noche se acostó de espaldas a mí y dejó el teléfono debajo de la almohada. Yo miré el techo durante horas, y ahí comprendí algo muy sencillo. Daniela y yo seguíamos compartiendo una casa, pero ya no estábamos viviendo la misma relación. Ella tenía un plan, yo todavía no, pero por primera vez estaba prestando atención. Las semanas siguientes se convirtieron en una colección de detalles que antes había ignorado y que ahora parecían encajar perfectamente entre sí. Llamadas que contestaba desde otra habitación, mensajes que desaparecían, salidas con amigas sobre las que nunca conseguía demasiados detalles. Y luego apareció algo más: los gastos. Daniela empezó a comprar ropa, accesorios y a realizar pequeños viajes que no coincidían demasiado con los ingresos que yo sabía que tenía. Como contador, los números siempre terminan llamando mi atención, así que empecé a revisar nuestros movimientos financieros con mucho más cuidado. Noté que Daniela gastaba prácticamente todo el dinero que ingresaba en su cuenta. No dejaba reservas. No parecía preocupada por ahorrar. Era como si estuviera preparándose para cerrar una etapa y no quisiera dejar nada pendiente detrás. Lo más extraño era la tranquilidad con la que se comportaba. No evitaba mirarme, pero tampoco buscaba cercanía. Ya casi ni intentaba aparentar que todo estaba bien. Parecía una persona que había tomado una decisión hacía mucho tiempo y simplemente estaba esperando una fecha determinada. Yo también cambié. Dejé de preguntar. Dejé de buscar explicaciones. Comencé a observar. Cada comentario suyo quedaba registrado en mi memoria. Cada ausencia, cada cambio de actitud, cada conversación demasiado corta. Después, repasaba todo mentalmente. No porque todavía esperara recuperar lo que teníamos. A esas alturas, mi prioridad era otra.
Necesitaba comprender hasta dónde llegaba su plan y, sobre todo, qué papel había reservado para mí dentro de todo aquello. La respuesta llegó aproximadamente 2 meses después. Una tarde regresé del trabajo y encontré a Daniela sentada en la sala. Su expresión era diferente. No parecía triste, parecía decidida. Frente a ella había una maleta preparada. No me pidió que me sentara. No dio una explicación extensa. Solo me miró y dijo: «Esto ya no funciona. Prefiero que no hagamos todo más complicado de lo necesario». Después añadió una frase que todavía recuerdo perfectamente: «No te preocupes, todo está arreglado». En ese momento todavía no sabía cuánto significado escondían esas palabras. Para Daniela, todo está arreglado significaba que ella creía haber dejado perfectamente definido qué pasaría con la casa, el automóvil y buena parte del dinero que habíamos administrado durante años. Sobre la mesa dejó un sobre. Dentro, según explicó, había unos documentos que debía firmar para hacer el proceso más sencillo. No los abrí frente a ella, tomé el sobre y lo dejé a un lado. Daniela agarró la maleta, caminó hacia la puerta y justo antes de salir, se giró para decir: «Es lo mejor para los dos». Nunca la había escuchado hablar con tanta seguridad. La puerta se cerró y la casa quedó completamente silenciosa. Fue extraño. Unos segundos antes había 2 personas dentro. Ahora parecía un lugar diferente. Caminé hasta la mesa, abrí el sobre y confirmé lo que llevaba semanas sospechando. El documento que Daniela había intentado presentarme en la notaría formaba parte de un acuerdo mucho más amplio. Si aceptaba y firmaba lo que me había dejado, las condiciones me perjudicaban considerablemente. La casa quedaba prácticamente fuera de mi alcance. Lo mismo ocurría con el automóvil. Incluso había apartados que podían afectar una parte de la actividad profesional que yo había construido durante años. Pero había algo todavía más extraño. Varios de esos documentos daban por hecho que yo ya había aceptado un acuerdo anterior, y eso nunca había ocurrido. Seguí pasando páginas, una, otra más, hasta que encontré una copia del convenio que había visto semanas antes. Ahí estaba. El pequeño detalle. Ese documento necesitaba mi firma para completar lo que Daniela había intentado organizar, pero en mi espacio correspondiente no había absolutamente nada, ni firma, ni aceptación, ni autorización, solo una línea vacía. Volví a revisarlo varias veces para asegurarme de que no estaba interpretando mal lo que tenía delante. Como contador, había aprendido algo durante años de revisar contratos, balances y formularios. Los detalles pequeños suelen ser los que más importan, y en aquellos documentos había uno que Daniela parecía haber pasado por alto. Sin mi aceptación, una parte esencial de lo que ella daba por hecho no estaba completada. Esa noche no dormí, tampoco hice nada impulsivo. Me senté en la mesa del comedor y extendí todos los documentos frente a mí. Los ordené por fecha, leí cada página, comparé cláusulas, marqué contradicciones, revisé una y otra vez las firmas, y por primera vez en varios meses dejé de sentirme completamente perdido. Empezaba a comprender lo que había ocurrido. Daniela había calculado muchos pasos, había preparado documentos, había adelantado decisiones, había organizado su salida convencida de que yo continuaría actuando como siempre, confiando, firmando y evitando cualquier conflicto, pero había cometido un error. Y yo no tenía ninguna necesidad de apresurarme. Durante años, Daniela había interpretado mi paciencia como una forma de pasividad. Ahora esa misma paciencia iba a convertirse en mi mejor recurso. A partir de aquel día, la casa ya no se sentía como antes. Daniela había retirado muchas de sus cosas. Se llevó aquello que consideraba importante para comenzar su nueva etapa: objetos, ropa, documentos personales, recuerdos, incluso algunas cosas que yo ni siquiera sabía que pensaba llevarse. Pero sin darse cuenta, también dejó algo detrás. Una oportunidad, una pequeña abertura dentro de un plan que ella creía completamente cerrado. Y yo acababa de encontrarla. Cuando Daniela salió de mi vida convencida de que todo estaba resuelto, me dejó algo que terminó siendo mucho más valioso que cualquier objeto: claridad. No una claridad agradable, más bien ese tipo de silencio mental que aparece cuando las piezas finalmente comienzan a encajar. En aquel momento, mi situación estaba lejos de ser sencilla. El acceso al automóvil era complicado.
Había movimientos financieros que Daniela había realizado sin consultarme. Y durante algunos días ni siquiera sabía con certeza qué parte de todo aquello podía considerar todavía bajo mi control. Pero había tres cosas que ella no había tomado en cuenta. Yo tenía tiempo, tenía información, y tenía delante de mí un documento que no estaba completado correctamente. Daniela creía haber cerrado todas las puertas. Lo que todavía no sabía era que había dejado una abierta. Al día siguiente de su partida, Sergio Valdés dejó la casa y se instaló temporalmente en una pequeña habitación que le prestó un cliente de muchos años. Era un lugar sencillo, una cama, una mesa improvisada, poco espacio y el ruido de la calle entrando constantemente por la ventana. No era cómodo, pero en ese momento la comodidad era lo último que me preocupaba. Necesitaba un lugar donde ordenar mis ideas y decidir cuál sería mi siguiente paso. Lo primero que hice fue buscar asesoría legal, y no quería acudir con cualquier persona. Busqué a un abogado especializado en asuntos patrimoniales, alguien con experiencia suficiente para entender lo que significaban todos aquellos documentos que Patricia había dejado atrás. Encontré a un hombre mayor, reservado y tranquilo. Era de esas personas que escuchan durante mucho tiempo antes de emitir una sola opinión. Me senté frente a su escritorio y coloqué toda la documentación encima. Él comenzó a revisar las páginas una por una. No mostró sorpresa, no hizo comentarios exagerados, tampoco intentó adelantar conclusiones, simplemente leyó. Después de varios minutos se detuvo en el documento que yo ya había revisado tantas veces. Señaló con el dedo el espacio vacío reservado para mi firma. Luego levantó la mirada. Este detalle cambia por completo la situación, dijo. Era la primera vez que alguien confirmaba en voz alta lo que yo llevaba días sospechando. Sin mi firma, aquel documento no podía presentarse de manera en que Patricia aparentemente había pretendido utilizarlo. Ella había adelantado trámites, firmado papeles y realizado movimientos como si existiera un acuerdo plenamente aceptado por los dos. Pero mi consentimiento no aparecía allí, y eso era fundamental. El abogado me explicó que cualquier intento de modificar ciertos bienes sin las autorizaciones correspondientes podía revisarse y, dependiendo de lo ocurrido, también sería posible rastrear movimientos que necesitaran una explicación. Me habló de procedimientos, de documentos, de plazos, de las distintas opciones que debíamos analizar. Yo escuché todo con atención. No quería actuar impulsivamente, tampoco buscaba convertir aquello en un espectáculo. Quería hacerlo correctamente. Durante las semanas siguientes, reconstruí mi rutina desde aquella pequeña habitación. Trabajaba desde una mesa prestada, dormía menos de lo habitual. Y poco a poco comencé a recuperar una sensación de control que hacía tiempo no tenía. Mis clientes continuaron conmigo. Algunos ni siquiera supieron lo que estaba ocurriendo en mi vida personal. Las declaraciones seguían llegando. Los balances debían revisarse. Las llamadas continuaban. El trabajo no se detuvo. Y, curiosamente, esa normalidad terminó ayudándome. Mientras todo parecía desordenado en mi vida privada, los números seguían teniendo lógica. 2 más 2 continuaba siendo 4. Una cuenta tenía que cerrar. Una operación tenía que dejar registro. Eso era algo que entendía perfectamente. Patricia, mientras tanto, parecía convencida de haber dejado atrás todo lo relacionado conmigo. Lo supe por algunas personas que todavía conocíamos en común. Me contaban que salía con frecuencia, cenaba fuera y aparecía en fotografías en lugares que antes casi nunca visitaba. Su estilo de vida parecía haber cambiado de repente. Se mostraba relajada, segura, como alguien convencido de que una etapa complicada había terminado y ahora podía disfrutar tranquilamente de la siguiente. Pero existe un problema cuando una persona cree que todo salió exactamente como lo planeó. Empieza a prestar menos atención a los detalles, y precisamente los detalles eran mi especialidad. Una tarde, mientras revisaba movimientos de algunas cuentas, encontré varias operaciones que no reconocía. No eran cantidades especialmente grandes. Lo extraño era la frecuencia. Pequeños pagos que se repetían y que estaban relacionados con un establecimiento que sabía que Patricia visitaba con frecuencia. Decidí revisar todo con más cuidado. Fue entonces cuando apareció algo mucho más importante. Patricia había intentado realizar un cambio relacionado con el automóvil, pero el trámite no había podido completarse porque faltaba una autorización necesaria, mi autorización. Me quedé mirando aquella información durante varios segundos.
Era la primera señal clara de que el plan que Patricia consideraba terminado todavía tenía puntos importantes sin resolver. Llamé al abogado. Su recomendación fue sencilla: no contactar a Patricia todavía, no discutir, no adelantarle lo que habíamos descubierto. Primero debíamos reunir toda la documentación y comprender exactamente qué movimientos se habían realizado. Aquello tenía sentido. Por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía que estuviera respondiendo a las decisiones de Patricia. Ahora podía analizar lo ocurrido antes de dar cualquier paso. Empecé a guardar registros, movimientos bancarios, documentos, fechas, mensajes que habían quedado almacenados en una computadora antigua. También encontré algunas anotaciones en una agenda mezclada entre otros papeles. Nada de aquello, por separado, parecía especialmente importante, pero cuando empecé a ordenar todo cronológicamente, la historia comenzó a verse de otra manera. Era como reconstruir una contabilidad mal organizada. Una cifra aislada quizá no decía nada. 10 movimientos conectados podían mostrar un patrón, y yo llevaba casi toda mi vida profesional buscando patrones. Cada noche, después de terminar mi trabajo, dedicaba un rato a organizar el expediente. No lo hacía pensando en discusiones personales, quería hechos, fechas, operaciones, documentos, todo aquello que permitiera explicar con claridad qué había ocurrido realmente. Cuanto más avanzaba, más evidente resultaba que muchas decisiones importantes se habían tomado sin que yo tuviera conocimiento completo de ellas. El descubrimiento más importante llegó cuando revisamos nuevamente los documentos relacionados con la casa. Patricia había iniciado un trámite para actualizar algunos aspectos de la propiedad apoyándose en aquel supuesto acuerdo patrimonial. El problema era exactamente el mismo. El documento en el que se apoyaba no tenía mi firma. Cuando el abogado lo vio, volvió a revisar las fechas. Después comparó varios documentos. Lo que Patricia aparentemente había considerado un simple detalle administrativo podía convertirse en el punto central de toda la situación. Y había algo casi paradójico en ello. Los mismos trámites que ella había realizado pensando que respaldaban su posición, también habían dejado un registro muy claro de cada paso. Mientras nosotros organizábamos todo, Patricia continuaba sin ponerse en contacto conmigo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una pregunta. Era como si para ella yo simplemente hubiera dejado de formar parte de su vida. Al principio aquello me sorprendió. Después entendí lo que probablemente significaba. Estaba convencida de que no había nada más que revisar. Pensaba que todo estaba decidido, y precisamente por eso no sentía necesidad de comprobar nada. Un mes y medio después, el abogado y yo teníamos el expediente prácticamente completo. Nos reunimos en su oficina. Él repasó cada documento mientras escribía pequeñas notas en un cuaderno. Después empezó a explicarme el procedimiento. Primero revisaríamos formalmente la situación de los bienes. Después, solicitaríamos información sobre determinados movimientos. También se analizarían los intentos de modificación que no contaran con las autorizaciones necesarias. Finalmente, Patricia recibiría una notificación formal. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró. Ella probablemente piensa que todo quedó resuelto, dijo. Pero el documento que dejó incompleto cambia mucho más de lo que imagina. No respondí. No hacía falta. Después de semanas observando y reuniendo información, había llegado el momento de dar el primer paso. La notificación salió un martes por la mañana. No contenía reproches, no hablaba de nuestra relación, no mencionaba emociones. Era simplemente un documento formal solicitando revisar la situación de determinados bienes, limitar temporalmente ciertos movimientos conjuntos y analizar las operaciones realizadas sin las autorizaciones correspondientes. Frío, preciso, sin una sola palabra de más. Yo sabía que, al recibirlo, Patricia entendería inmediatamente algo que hasta entonces probablemente ni siquiera había considerado. La situación no estaba terminada. El día que recibió la notificación, yo estaba trabajando en la oficina de uno de mis clientes. No estuve presente cuando la abrió, no vi su expresión, no escuché lo que dijo, pero poco después mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no tenía guardado. No contesté. Volvió a llamar. Después otra vez. No necesitaba preguntar quién era. Finalmente dejaron un mensaje de voz. Esperé unos minutos antes de escucharlo. Era Patricia. Su voz sonaba diferente. Ya no tenía aquella seguridad absoluta con la que había salido de la casa semanas atrás. Tampoco parecía querer discutir.
Solo se notaba una tensión contenida, como si acabara de descubrir que una situación que consideraba completamente cerrada todavía tenía muchas preguntas pendientes. El mensaje fue breve. Necesitamos hablar. Miré el teléfono durante unos segundos. Semanas antes, probablemente habría contestado de inmediato. Habría pedido explicaciones. Habría querido entender. Pero ahora las cosas eran distintas. Ya no necesitaba una conversación improvisada. Todo lo importante estaba siendo revisado por los canales adecuados. Así que guardé el teléfono y continué trabajando. Por primera vez, el silencio ya no significaba que yo no supiera qué hacer. Significaba que no necesitaba apresurarme. A veces, el silencio puede ser mucho más efectivo que cualquier discusión, sobre todo cuando la otra persona está esperando una reacción inmediata. Mi abogado me avisó de que Verónica había llamado a su oficina. Según me contó, sonaba confundida y bastante alterada. Preguntaba una y otra vez por qué había recibido aquella notificación, si, según ella, todo estaba perfectamente claro entre nosotros. Aquello confirmó algo que llevaba tiempo sospechando. Hasta ese momento, Verónica seguía convencida de que yo había aceptado aquel acuerdo. Pensaba que mi firma estaba donde debía estar. Pensaba que todo había quedado cerrado. Y precisamente esa seguridad terminó convirtiéndose en su mayor problema. Esa misma semana presentamos formalmente la documentación necesaria para revisar los intentos de modificación de algunos bienes y limitar temporalmente ciertos movimientos relacionados con nuestras cuentas conjuntas. El proceso avanzó más rápido de lo que esperaba. Pocos días después, Verónica recibió una nueva notificación informándole de que varias de las operaciones recientes serían revisadas y de que cualquier movimiento adicional tendría que realizarse respetando el procedimiento correspondiente. A partir de ahí, todo cambió para ella. Lo que hasta entonces parecía sencillo comenzó a llenarse de obstáculos. Cada trámite que intentaba completar necesitaba una explicación. Cada movimiento debía justificarse. Cada documento era revisado con más cuidado. Una tarde, mientras yo trabajaba desde la pequeña habitación en la que todavía vivía temporalmente, mi teléfono volvió a sonar. Era Verónica. Esta vez decidí contestar. No porque quisiera discutir. Tampoco porque esperara una reconciliación. Simplemente quería escuchar qué tenía que decir ahora que las cosas ya no estaban saliendo como ella había imaginado. Su voz era distinta. No levantó el tono, no empezó con reproches. Solo repetía que todo aquello era un malentendido y que yo estaba llevando la situación demasiado lejos. Me pidió que habláramos con calma. Insistió en que no era necesario continuar con procedimientos formales. También dijo que jamás había tenido intención de perjudicarme. Yo la escuché sin interrumpir. Dejé que terminara. Cuando finalmente se quedó en silencio, respondí con una sola frase. El documento no estaba firmado. Del otro lado, no se escuchó nada. Pasaron varios segundos. Verónica no encontró qué responder. Y yo terminé la llamada. Fue en ese instante cuando comprendí que por fin había entendido el problema. Todo aquello que daba por seguro dependía de algo que nunca llegó a completarse. Pero eso solo fue el principio. Durante las semanas siguientes, mi abogado empezó a enviarme actualizaciones sobre el proceso. Verónica intentó explicar algunos movimientos asegurando que yo había aceptado de palabra ciertos cambios relacionados con nuestra situación patrimonial. Sin embargo, los documentos existentes no reflejaban esa aceptación de la forma necesaria. Después aparecieron copias incompletas, conversaciones, capturas de pantalla, distintos intentos de demostrar que yo estaba informado de todo. Pero cuanto más material presentaba, más preguntas surgían sobre las fechas, los procedimientos y las autorizaciones correspondientes. Finalmente, algunas de sus cuentas quedaron temporalmente sujetas a revisión mientras se analizaban determinadas operaciones. Eso alteró por completo la situación que Verónica creía tener bajo control. Un conocido en común me comentó que estaba atravesando momentos complicados porque parte del dinero que esperaba utilizar ya no estaba disponible de la misma manera. Durante los meses anteriores había asumido varios gastos, compras, compromisos, pagos que parecían sostenidos por una expectativa muy concreta. Ella estaba convencida de que terminaría controlando la casa, que podría disponer del automóvil y que incluso tendría acceso a una parte de lo que yo había construido profesionalmente. Pero esas expectativas comenzaron a cambiar una por una. Tiempo después llegó la primera audiencia importante. Cuando entré en la sala y vi a Verónica,
Apenas reconocí a la mujer que semanas atrás había salido de nuestra casa, completamente segura de sí misma. Ya no tenía aquella tranquilidad. Evitaba mirarme directamente. Revisaba documentos una y otra vez. Movía las manos con nerviosismo mientras esperaba que comenzara la sesión. Cuando le preguntaron por qué se habían iniciado ciertos trámites sin que apareciera claramente mi consentimiento, sus respuestas fueron mucho menos firmes de lo que yo esperaba. Mi abogado se encargó de explicar nuestra posición. Yo apenas tuve que intervenir. Respondí únicamente cuando me pidieron confirmar fechas, documentos o determinados hechos. El resto del tiempo me limité a escuchar. Y fue extraño. Durante meses yo había sido quien no entendía lo que estaba pasando. Ahora era Verónica quien tenía que explicar cada decisión, cada movimiento, cada documento. Ya no bastaban respuestas vagas. Todo debía tener una fecha, una razón, un respaldo. Y para mí, ese fue uno de los momentos más importantes de todo el proceso. No necesitaba discutir con ella. No necesitaba demostrarle nada personalmente. Los documentos estaban hablando por nosotros. Después de revisar la información disponible, se determinó que los intentos de modificar ciertas propiedades no podían mantenerse de la forma en que habían sido presentados. También se ordenó revisar las operaciones realizadas sin las autorizaciones necesarias. La casa continuaba registrada a nombre de ambos mientras se resolvía la situación. La administración de determinados asuntos quedaba regulada temporalmente, y las cuentas conjuntas pasarían a manejarse bajo condiciones más estrictas hasta que existiera un acuerdo formal. Verónica escuchó todo en silencio. Su expresión cambió poco a poco. La seguridad que había mostrado durante meses había desaparecido. Ya no parecía la persona que me había dicho con absoluta tranquilidad que todo estaba arreglado. Ahora sabía que no era así. Cuando terminó la audiencia, salimos de la sala casi al mismo tiempo. Verónica dio un paso hacia mí. Durante un instante pensé que iba a decir algo, quizá una explicación, quizá una nueva propuesta, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, se detuvo. Yo no dije nada. La miré con la misma calma con la que había pasado aquellas semanas revisando documentos y esperando. Esa calma que ella durante tanto tiempo había interpretado como falta de reacción. Verónica bajó la mirada. Después se dio la vuelta y se marchó. Yo permanecí allí unos segundos más. No sentía alegría. Tampoco satisfacción. Sentía algo mucho más sencillo, la sensación de que, por primera vez desde que todo había comenzado, los hechos estaban ocupando el lugar de las apariencias. Y lo que Verónica todavía no sabía era que los días siguientes serían todavía más difíciles para ella. Con el paso de las semanas, la vida de Camila empezó a cambiar de una manera que probablemente nunca había imaginado. El estilo de vida que había mantenido durante los últimos meses dejó de ser sostenible. Ya no podía disponer de ciertos bienes como si fueran exclusivamente suyos. Tampoco podía venderlos ni realizar movimientos importantes sin que todo quedara registrado y revisado. Y el dinero que tenía en sus cuentas personales no era suficiente para mantener el ritmo de gastos al que se había acostumbrado. Camila había tomado muchas decisiones convencida de que, al terminar nuestra relación, su situación económica mejoraría considerablemente. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Después, llegó la revisión contable. Y ahí apareció el problema más serio. Al analizar los movimientos de las cuentas conjuntas, encontramos varios gastos que no estaban relacionados con las necesidades habituales de nuestra vida en común. Pagos personales, compras, servicios, movimientos que se habían realizado utilizando dinero compartido sin que yo tuviera conocimiento de ellos. Mi abogado explicó que aquello podía tener consecuencias importantes dentro del proceso. Yo no buscaba convertir la situación en algo más grande de lo necesario. Tampoco pretendía perjudicar a Camila más allá de recuperar aquello que me correspondía. Lo único que pedimos fue que se revisaran esas cantidades y que el dinero utilizado sin acuerdo fuera restituido. La documentación era clara, las fechas coincidían, los movimientos estaban registrados. Y finalmente se determinó que Camila debía devolver las cantidades correspondientes. Aquello cambió por completo el resultado final. Parte de lo que yo había perdido comenzó a regresar. Recuperé el control sobre mis cuentas. La situación de la casa quedó resuelta a mi favor en los términos establecidos. El automóvil también volvió a quedar bajo el control correspondiente, y varios movimientos económicos que Camila había dado por definitivos tuvieron que corregirse. Había una ironía difícil de ignorar.
Camila había comenzado todo aquello, convencida de que terminaría en una posición mucho mejor que la mía. Durante semanas actuó como si el resultado estuviera decidido desde antes. Pero al final fueron precisamente sus propias decisiones las que complicaron su situación. Yo no tuve que levantar la voz, no tuve que buscar discusiones, no necesité perseguir una revancha personal. Solo tuve que dejar que los documentos, los movimientos y las fechas explicaran lo ocurrido, y eso fue suficiente. Hoy, después de todo lo que pasó, no puedo decir que sienta orgullo, tampoco siento tristeza como antes. Lo que tengo es una especie de tranquilidad silenciosa, esa sensación que aparece cuando finalmente comprendes que una situación que intentaste justificar durante años era mucho más sencilla de lo que querías aceptar. Durante mucho tiempo, pensé que nuestra relación simplemente estaba atravesando una mala etapa. Pensé que era cansancio, rutina, distancia, problemas que quizá podían resolverse. Pero después entendí que muchas de las decisiones de Camila no fueron accidentales, habían sido pensadas con anticipación, y aceptar eso fue probablemente lo más difícil. Con el tiempo recuperé la casa, recuperé el automóvil, volví a tener control completo sobre mis finanzas. Además, Camila quedó obligada a responder por varias cantidades que había utilizado durante aquel periodo. Sé, por conocidos en común, que intenta reorganizar su vida, y espero que lo consiga. Pero también sé que muchas de las dificultades que enfrenta ahora son consecuencia directa de las decisiones que tomó cuando estaba convencida de que nada podía salir diferente a lo que había planeado. No fui yo quien diseñó ese resultado, simplemente dejé de aceptar como normal aquello que nunca debía haber ignorado. A veces alguien me pregunta si todavía extraño a Camila. La respuesta es no, porque con el tiempo comprendí que lo que realmente echaba de menos no era a la persona que terminó mostrando ser. Extrañaba la idea que yo tenía de nuestra relación. Extrañaba lo que pensaba que habíamos construido. Y eso no es lo mismo. Volví a vivir solo. Empecé a cocinar nuevamente para mí. Recuperé pequeños hábitos que había olvidado. Volví a caminar por la casa sin sentir que debía medir cada palabra o cada movimiento. Compré una mesa nueva para el comedor. Ordené habitaciones que llevaba meses evitando. Guardé algunas cosas, me deshice de otras. Y poco a poco, aquella casa dejó de parecer el escenario de una historia terminada. Volvió a sentirse como mi hogar. No busqué inmediatamente otra relación. No sentía ninguna necesidad de reemplazar a nadie. Después de tantos años viviendo pendiente de otra persona, necesitaba aprender nuevamente a estar bien conmigo mismo. Y durante ese proceso comprendí algo importante. Las experiencias difíciles no siempre llegan para destruir lo que eres. A veces simplemente te obligan a reorganizar prioridades. Te muestran lo que aceptaste durante demasiado tiempo. Te enseñan qué límites debiste poner antes. Y, sobre todo, te ayudan a decidir qué cosas ya no estás dispuesto a permitir en el futuro. Camila intentó explicar su versión a algunas personas que conocíamos. Era natural. Cada persona interpreta una historia desde su propio punto de vista. Yo nunca sentí necesidad de competir con su relato. No llamé a conocidos para convencerlos. No expliqué detalles que no les correspondían. No necesitaba hacerlo. Con el tiempo, cada quien sacó sus propias conclusiones. Cuando existen documentos, fechas y decisiones concretas, las apariencias dejan de ser tan importantes. Tampoco le guardo resentimiento. Descubrí que seguir pensando constantemente en lo ocurrido solo significaría continuar dándole espacio en una vida de la que ya no forma parte. Prefiero mantener distancia, no una distancia basada en odio, simplemente la distancia necesaria cuando entiendes que una etapa terminó y que no existe ninguna razón para regresar a ella. También aprendí que las consecuencias no siempre llegan de una manera espectacular. A veces simplemente aparecen poco a poco. Una decisión conduce a otra. Un documento lleva a una revisión. Una omisión descubre algo más. Y al final cada persona termina enfrentándose a las elecciones que hizo. Yo continué con mi vida. Regresé a mi trabajo, recuperé mis rutinas, volví a hacer planes pensando únicamente en lo que realmente quería para mí. Camila, en cambio, tuvo que reorganizar una situación que había construido dando por seguros demasiados resultados. Y todo empezó por algo que parecía insignificante. Una línea vacía, un documento incompleto, una firma que nunca estuvo ahí. Si algo aprendí de toda esta historia es que nunca conviene firmar algo que no comprendes, pero tampoco conviene ignorar los pequeños detalles cuando se trata de decisiones importantes.
porque a veces aquello que parece mínimo termina cambiándolo todo. Si esta historia te mantuvo escuchando hasta el final, puedes dejar tu like y contarme en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación así. Y si todavía no estás suscrito, puedes activar la campanita para no perderte las próximas historias.